Bien, entonces voy a retomar lo que había estado venido explicando con el trabajo de Daron Acemoglu y Robinson. Entonces, la estrategia que voy a seguir es la siguiente. Bien, entonces, la estrategia sería la siguiente. Voy a utilizar el método de variables instrumentales para estimar este problema. Y entonces voy a retomar un poquito la idea de lo que plantea Acemoglu, ¿no? Entonces, Acemoglu dice, reconozco que existe algún tipo de relación endógena entre lo que podemos llamar como desempeño económico y el concepto que solemos llamar como instituciones o protección institucional, si ustedes quieren. Y entonces, la discusión de Daron Acemoglu es, bueno, ¿qué tanto un buen desempeño económico genera un buen establecimiento de instituciones? Y por otro lado, también, ¿qué tanto es cierto que buenas instituciones pueden generar un buen desempeño económico, ¿no? Entonces, esa es en general la discusión que tiene Acemoglu y Robinson en su paper, que después trasladan al libro que se llama Why Nations Fail, pero bueno, es esencialmente la misma discusión, ¿no? Entonces, la manera en que ellos lo tratan de solucionar es la siguiente. Dicen, bueno, tratemos de solucionar este problema de endogeneidad a través de un problema de variables instrumentales. Entonces, el método de variables instrumentales lo que dice es que tenemos que encontrar una variable z, la cual tenga las siguientes dos características principalmente, ¿no? La primera es que la correlación que guarda z con el término de error de la ecuación que nos interesa, en este caso la ecuación que nos interesa es la de desempeño económico, sea cero. Es decir, que no hay endogeneidad. Esta variable no tiene ningún tipo de información omitida o de simultaneidad con el desempeño económico. Y la segunda característica que queremos es que la correlación de z con la variable que es endógena, que en este caso son las instituciones, sea distinta de cero. Es decir, al menos existe algún tipo de correlación que nos permita capturar esa variabilidad, ¿no? Bien, lo que proponen ellos es algo muy sencillo. Dicen, bueno, ¿qué les parece si z es igual al porcentaje o a la proporción de los primeros colonizadores que permanecieron en el lugar que colonizaron, ¿no? Entonces es, digamos, que la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, ¿no? Y esta cumple las dos características. Por un lado, la tasa de mortalidad de los colonizadores no está correlacionada con el término de error del desempeño económico. ¿Por qué? Porque, es decir, el desempeño económico hoy día no podría explicar por qué los primeros colonizadores tenían una alta o baja tasa de mortalidad. Por el contrario, sí podía ser cierto, ¿no? Que es decir, que la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores sí puede explicar mucho el comportamiento del día de hoy. Esa es la idea general, ¿no? Ahora, esta tasa de mortalidad de colonizadores está correlacionada con las instituciones hoy día. Bueno, lo que dicen los autores es que sí es cierto y la manera en que lo piensan es así, ¿no? Dicen, hay una serie de causalidad, ¿no? Lo que dicen ellos es, la tasa de mortalidad de colonizadores, tasa de mortalidad, causa las instituciones coloniales, lo cual es cierto, es decir, qué tipo de instituciones coloniales se establecieron al principio es pues qué tanto sobrevivían los colonizadores, ¿no? Si podrían sobrevivir poco, entonces normalmente las instituciones originarias de los pueblos colonizados eran las que prevalecían. Si sobrevivían mucho los colonizadores, entonces podían establecer instituciones muy parecidas al lugar donde provenían. Luego, estas instituciones coloniales generaron las instituciones actuales. Y esta es la idea general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Lo que voy a hacer hoy es construir esta estimación a través del método de variables instrumentales. Es un método en dos etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es tratar de encontrar una ecuación que trate de explicar las instituciones en función de quién, en función de la tasa de mortalidad. Voy a construir esta ecuación, voy a hacer una primera regresión, ¿no? Entonces voy a hacer una primera regresión para qué tanto la tasa de mortalidad explica las instituciones.
Esto entonces me va a llevar a construir un indicador que se va a llamar como instituciones, y le voy a poner instituciones gorrito porque son instituciones estimadas. Ahora, esas instituciones estimadas las voy a llevar y las voy a meter a la ecuación de desempeño económico. Entonces, la ecuación de desempeño económico estará en función de las instituciones, pero no de las instituciones como yo las venía venido clasificando, sino más bien como de las instituciones estimadas. Y de esta manera he roto el problema de endogénea, ¿sí? Entonces, por eso se llama en dos etapas, porque la primera etapa es una estimación de este estilo y la segunda etapa es una estimación de este estilo. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy en clase es estimar este procedimiento como a pie, primero, como haciendo las dos ecuaciones, primero uno, luego la otra. Luego de eso, voy a hacer una estimación más general, es decir, utilizando solo una instrucción para poder hacer estas dos etapas en un solo paso, ¿vale? Esa es como la idea. Bien, ¿dudas con el planteamiento de lo que quiero hacer? No, profe. Vale, buenísimo. Entonces, voy a ir a Python para la parte que voy a ver hoy. Entonces, voy a necesitar trabajar con el ejercicio que se llama, en un segundo, se llama, ese que se llama regresión lineal y variables instrumentales, parte 2, con el que vamos a trabajar hoy día. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar una biblioteca nueva que se llama Linear Model. Normalmente es fácil de instalar en estos equipos. Simplemente requiere esta instrucción que voy a señalar ahora. Eh, por, pero en ocasiones no funciona. Entonces, si no funciona, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es vamos a quitarle el gato a esta instrucción y vamos a dar de pip install linear model y van a ejecutar. Una vez que lo ejecutan, van a ir a kernel y le van a dar restar aquí y limpiar el output y ya. Entonces, una vez que den eso, pueden regresar al notebook, pueden comentar esta línea y continuar. Lo que estoy diciendo es, necesitan instalar previamente Linear Models en algunos casos. Una vez que lo instalan, necesitan resetear como la memoria del Python para que reconozca que la biblioteca ya está instalada y entonces ya puedan procesar. Yo ya la tengo previamente cargada, entonces ya no voy a ejecutar esta instrucción, me voy a ir directamente a la siguiente línea de código, donde voy a importar todas las bibliotecas que necesito, ¿no? Necesito NumPy, necesito Matplotlib, perdón, Pandas, StatModels, StatModels, algunas funciones de ellos, como esta que me permite hacer como regresiones en columnas, así como un reporte, y Linear Models, y de Linear Models voy a necesitar únicamente una serie de funciones muy particulares de Linear Models. En este caso va a ser todas las que están asociadas a variables instrumentales, por eso es la I y la B. Voy a necesitar todos estos módulos, ¿no? Entonces voy a ejecutar esta línea. Bien, ahora voy a utilizar una información original del paper de Acemoglu. Esa información está contenida en este sitio que les coloco aquí. Es el sitio de la página de Acemoglu. Entonces, toda la información, digamos, que vamos a ocupar viene de ese sitio. Ahora, Acemoglu hizo su trabajo en Stata, entonces todos sus archivos están en Stata. Lo que vamos a hacer es utilizar un lector de archivos Stata para poderlos utilizar en Python. Entonces, la función que voy a utilizar se llama readStata. Entonces, es una función de Pandas. Entonces, de Pandas le voy a decir, quiero que leas el archivo que se llama maketable1.dta y quiero que lo guardes en el dataframe1, ¿no? Entonces, voy a crear un objeto que se va a llamar dataframe1, que va a contener toda la información del archivo maketable1. Bien, luego lo que voy a hacer es, voy a imprimir los encabezados, ¿no? Entonces, control enter y estos son los datos, ¿no? Entonces lo que tengo es el nombre corto del país, tengo no recuerdo exactamente qué es esta variable euro, pero bueno, lo que a mí me interesa es estas variables que son en la tasa promedio como de protección a la expropiación, que es la variable que Acemoglu propone que utilicemos como instituciones.
Entonces, lo que dicen Acemoglu y Robinson, es que, Johnson, perdón, sí, Robinson también, que una buena variable que puede ser representativa de la capacidad institucional de los países es la tasa de protección a la expropiación. Entonces, utilizan este índice que reflejaría qué tan sólidas son las instituciones, qué tan sólida es la protección al derecho de propiedad. Entonces, es un índice y el promedio de los últimos años, al menos hasta 1990, si no mal recuerdo, que es cuando tienen los datos. 95, perdón, que es cuando tienen estos datos. Luego tengo el logaritmo del PIB per cápita, también para 1995. Entonces, lo que quiero hacer es una estimación de qué tanto la tasa de protección de las instituciones puede explicar al logaritmo del PIB per cápita. Luego voy a utilizar otras variables que están por aquí. Por ejemplo, bueno, no están en esta tabla, pero en una tabla más adelante sí están, que es, por ejemplo, la latitud, si se acuerdan, lo vimos conversado en la clase pasada, que hay una serie de teóricos que creen que la posición geográfica puede explicar en algún sentido el desempeño económico. Cuestión discutible, pero bueno, existe la teoría, ¿no? Al menos. Bien, entonces el método de variables instrumentales que voy a seguir es si ustedes se acuerdan, este es el estimador. Ahora, ¿por qué una de las matrices está con gorrito? Bueno, porque esa está simbolizando que es la matriz que estoy estimando, es decir, hay un componente que estoy estimando previamente, este es como el paso 1, y luego ese paso 1 lo voy a incorporar en la estimación final. Voy a utilizar entonces este procedimiento que estoy utilizando en dos etapas, ¿no? Primero voy a construir X gorrito, que implica tomar la matriz Z, estimarla, estimar esta matriz gorrito. Esta matriz X gorrito resulta de resolver este problema matricial. Y luego incorporando esta entonces en este estimador de variables instrumentales. Es básicamente el proceso de dos etapas. Hay un mecanismo más general que es el método generalizado de momentos. Y en este curso no voy a entrar tanto al tema, pero digamos que podría ser una opción muchísimo más sofisticada, el método generalizado de momentos, para hacer esta estimación. Bien. Vamos a borrar de nuestra tabla los NAs. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a utilizar la siguiente instrucción. Le voy a decir, el data frame 1 que acabo de importar, o el objeto que se llama df1, le digo a Python, quiero que borres los NAs. Y bueno, ¿y los NAs de dónde? Bueno, del subconjunto que se forma de la variable que se llama log-gem4, que es la tasa de mortalidad, el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, y el índice de protección de los primeros colonizadores, ¿no? Entonces, tengo la variable que yo voy a utilizar como Z y tengo la variable que voy a instrumentar. Luego de que borro los NAs, entonces me voy a quedar con puros datos, digamos, completos. Voy a crear dos variables, una que va a ser la matriz X va a ser log-gem4, que es la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, y luego voy a utilizar como variable explicativa la tasa de protección a la expropiación, y voy a utilizar un objeto, bueno, voy a utilizar unos labels, porque voy a construir un pequeño gráfico. Lo que quiero es que tome del subconjunto 2, que creé aquí arriba, la columna que se llama short name, ¿no? Que es para tomar los nombres, nada más. Entonces, vamos a darle control enter a esta línea. Ahora bien, vamos a hacer el gráfico entonces, utilizando esa información. Entonces voy a utilizar la biblioteca que se llama matplotlib, la que importé con el nombre PLT. Y voy a utilizar un estilo Seaborn. Podemos haber utilizado aquí un estilo ggplot si quisiéramos. Hay más estilos, ¿no? Pero en general es como uno de los estilos más convencionales en Python. Así como ggplot es muy común en R, Seaborn lo es en Python. Bien, ahora voy a crear un objeto que va a derivarse de la siguiente instrucción.
Cuando yo le digo a Matplotlib que utilice una función subplots, me va a regresar dos cosas. Entonces le digo plotlib, Matplotlib, quiero que utilices la función subplots y me va a regresar dos cosas. La primera es un objeto que va a referirse a la figura, es decir, a todo el gráfico, ¿no? ¿Qué contenido va a tener? ¿Quién va a ser la variable X? ¿Quién va a ser la variable Y? Ese tipo de información. Luego, un objeto AX, que se refiere a algunas características del gráfico que voy a ir definiendo ahora, ¿no? Por ejemplo, los labels están guardados en este objeto AX. Entonces, quiero que del AX, que controla una parte del gráfico, concretamente controla los marcadores, quiero que haga un scatter entre X y Y, quien X, el que definí allá arriba, y quiero que utilice como marcador nada. Entonces, en lugar, va a ser un scatter simple, pero en lugar de utilizar un marcador, como siempre hacemos de un puntito, no va a poner nada, no va a quedar en blanco ese marcador. Luego, entonces voy a utilizar un for. Entonces, este for, la ventaja que tiene Python es que podemos operar dos índices a la vez, ¿no? Entonces, voy a operar dos índices en este for. Primero un índice i y luego un índice de los labels, ¿no? Entonces, para i y label, quiero que enumere todos los labels, es decir, toda la columna de label se va a enumerar. Y entonces hay dos cosas que van a resultar de ahí. Como el primer nombre corto va a tener un número y va a tener el texto del nombre corto, ¿no? Entonces va a crear como dos columnas, una con el número y otra como con el texto del nombre del país, el nombre corto del país. Eso es lo que va a crear esta cosa. Entonces va a iterar sobre esas dos columnas. Entonces quiero que itere sobre esas dos y que haga lo siguiente. Entonces, que dentro de AX quiero que haga una anotación. Y la anotación va a ser la siguiente. Quiero que tome el label del país y que, y ese label lo va a tomar de la matriz X y va a localizar la posición iésima. Entonces va y busca en X la posición iésima, toma ese valor, va y busca en Y esa posición y le pone el label. Entonces de esta manera lo que voy a hacer es un scatter con los nombres de los países. Luego voy a agregar una línea de tendencia. Igual con AX le voy a decir quiero que hagas una gráfica, que utilices la librería NumPy y quiero que hagas como todos los valores únicos de X. Entonces, porque ahí puede haber valores de X que se repitan, entonces quiero que lo busques todos los únicos y que ahora hagas una línea que sea como de ajuste lineal entre X y Y, pero que sea perfecta, que sea así, que sea una recta tal cual, de que mapee todos los valores de X y todos los valores de Y como una recta, y que quiero que la cree en un objeto que va a ser azul oscuro, ¿no? Luego voy a definir los límites de los ejes X y de los ejes Y. Eso, digo, es opcional. Uno puede definirlos, qué tan amplios los quieres. A veces por default el software incluye al 0. En este caso, por ejemplo, yo no quiero que incluya el 0. ¿Cómo evito que incluya el 0 en el eje? Bueno, le digo que el eje X va a empezar en 1.8 y va a terminar en 8.4. Luego el eje Y va a empezar en 3.3 y va a terminar en 10.4. Entonces se dan cuenta, lo que se puede desplazar la gráfica un poquito, desde 1.8 en el eje X y desde 3.3 en el eje Y para evitar que aparezca el 0 en el gráfico. Solamente es una cuestión estética, ¿no? Le voy a poner algunos títulos. Por ejemplo, en el eje X quiero que se llame así, logaritmo de la mortalidad de los primeros colonizadores. Luego en el eje Y quiero que el riesgo promedio de expropiación, que como el índice promedio que existe de 1985 a 95, y el título va a ser este. Así se llama, de hecho, la gráfica en el paper de Acemoglu, por eso le pongo el mismo título, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir relación y no relación. Relación entre mortalidad de los colonizadores y el riesgo de expropiación. Y quiero que todo esto esté en tamaño 14, el título nada más, ¿no? Puedo agregar cosas aquí como el tamaño también. Por ejemplo, aquí le podría haber puesto size, lo que yo quisiera, ¿no? Tal vez 15, si quiero que
que el eje X sea muy grande, ¿no? Pero bueno, en este caso no lo voy a hacer, simplemente voy a dejarlo de esta manera. Bien, y esto me genera esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es un scatter en el que, como definí, el marcador no es ninguno, no hay ningún marcador. Lo que yo hice con el for es, en lugar del marcador, agregué el texto. Estoy agregando el texto de cada uno de los países. Entonces, esta es la relación que podemos observar, ¿no? El logaritmo. Entonces, quiere decir que entre mayor mortalidad existía de los primeros colonizadores, el riesgo de expropiación era mayor, ¿sí? Porque el índice está como al revés, nada más, ¿no? Entonces, el riesgo promedio, por ejemplo, en estos países, el riesgo de expropiación es muy bajo. Entonces, entre más grande sea el índice, significa que es menos riesgoso, entre más bajo es como un índice que más bien es como una especie de ordenamiento de países, ¿no? En qué países es mayor la protección a la propiedad y en qué países es menos valorada esa protección. Entonces, los países clásicos aparecen aquí, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur. Entonces aparecen como países que protegen altamente la propiedad privada. Hay muy poco riesgo de que te expropien ahí. Su tasa de mortalidad de los primeros colonizadores es baja, es decir, las instituciones que se establecieron ahí están muy relacionadas con las instituciones de la colonia, pues del país que colonizó originalmente. Y esto, digamos que esa es la relación que existe, ¿no? Entonces, te dan cuenta, es una relación negativa, ¿no? Por aquí no alcanzo a ver a México, pero por ahí debe de andar también México, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Vamos a hacer entonces esta estimación, como les dije, en dos etapas. Primero lo voy a hacer como a pie, y luego lo voy a hacer ya como en una sola línea de código. Entonces, la primera etapa es lo siguiente. Voy a estimar el riesgo de protección, la expropiación, como una función del logaritmo de la tasa de supervivencia de los primeros colonizadores. Entonces, voy a estimar esta ecuación de regresión. Bien, entonces voy a utilizar la información que está en MakeTable 4. La voy a importar como DF4. Luego me voy a quedar únicamente con de esta manera puedo hacer filtros, ¿no? Entonces, le digo, de DF4, quiero que tomes un subconjunto que va a ser que consideres la variable base eco, y esa variable quiero que únicamente te quedes con aquellos que son exactamente igual a 1. Todos los demás los va a eliminar. Y eso se va a llamar DF4 ahorita. Y quiero que me muestre el encabezado de esos datos. Y son estos, ¿no? Entonces, todos aquí en base eco van a tener 1. Bien. Entonces, ahora voy a agregar una constante. Quiero que a DF4 le agregue una columna que se va a llamar const y que va a tener puros unos. Y voy a hacer luego una regresión. Entonces, la regresión la voy a guardar en un objeto que se va a llamar result, fs, y voy a utilizar la biblioteca que se llama StatModel, que es la que abrevié como SM. Quiero que tome la función OLS y que tome como variable y al riesgo de expropiación, ¿no? Que es básicamente lo que yo había definido aquí arriba. Y como variables explicativas, la constante y el logaritmo del riesgo de expropiación, que es esta ecuación que está aquí arriba. Quiero que, si hay missing values, que los borre. Quiero que lo ajuste y que me imprima los resultados. Entonces, esto sería el estimador, ¿no? Entonces, lo que me dice es que más o menos la relación es negativa, como habíamos ilustrado en el scatterplot. Ahora bien, el R cuadrado es bajo, en realidad es 0.27, no es tan alto este R cuadrado. Todos los coeficientes son significativos. Si uno quisiera, puede explorar que incluso la estadística F, la prueba global, es estadísticamente significativa. Quiere decir que en conjunto todas las variables explican algo de la variable Y. Entonces, es como la ecuación 1. Ahora, la segunda etapa, ¿no? Para la segunda etapa, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que, ahora, construir una estimación para el logaritmo del PIB per cápita de 1995, pero ahora en función de mi estimación de el riesgo de expropiación. Es decir, con esta ecuación que está aquí arriba, que voy a subrayar ahora, con esta ecuación,
voy a estimar el riesgo de expropiación. Y este riesgo de expropiación lo voy a incluir en esta ecuación, ¿vale? Entonces, bien. Entonces, voy a tomar el objeto que se llama ResultFS, que es el objeto que aquí arriba creé, y le voy a preguntar por el predict. El predict son los valores predichos, ¿no? Entonces, eso se va a guardar dentro de DF, en un objeto que se va a llamar predict como la predicción del riesgo de expropiación, ¿vale? Ahora, ese lo voy a guardar en el data frame 4 y va a tener, y voy a mostrar los siguientes encabezados de ese data frame, ¿no? Listo. Tengo entonces ahora aquí esta variable predicha. Lo que voy a hacer ahora es utilizar esta variable predicha para calcular la ecuación. Entonces tengo lo siguiente, voy a utilizar la función OLS y voy a estimar el logaritmo del pi per cápita en función de una constante y de mi valor predicho del riesgo de expropiación. Y voy a imprimir los resultados. Y entonces me da este resultado. Entonces lo que me dice es que, ahora bien, por cada punto porcentual que crece el índice de riesgo de expropiación, digamos que el PIB per cápita va a crecer en 0.94. Es una contribución alta, ¿no? Si lo vemos, si pensamos que el riesgo de expropiación es un índice también. Si se dan cuenta, es todo significativo. Y en este punto, también los resultados cumplirían con el supuesto de exogeneidad, ¿sí? Hemos hecho una estimación de variables instrumentales en 2 etapas, ¿no? Ahora, ¿cómo hago esto mismo pero con una sola instrucción? Esto lo puedo hacer con la siguiente, que es con la función IB2SLS, ¿sí? Ahora, con esta es muy sencillo, simplemente lo que le digo es, llamo a la función, lo que le digo es, quiero que la variable dependiente del data frame 4 es esta variable, las exógenas es únicamente la constante, es la única que va a ser exógena, y la endógena es el riesgo de expropiación. Y los instrumentos quiero que utilice la variable que se llama log en 4, y quiero que estime ajuste, y bueno, con esta instrucción que está aquí, lo que le estoy diciendo es que los errores no sean robustos. En las siguientes clases voy a explicar a qué me refiero con eso. Ahorita simplemente lo menciono. En este punto no son robustos los errores. Perdón, la varianza generada. Y imprimo los resultados. Hago la estimación y es este el resultado que me da. Y noten esto. Haciendo esta estimación de una sola vez, lo que obtengo es este valor, este coeficiente, 0.9443, y aquí arriba tenía 0.9443. Si ustedes se dan cuenta, el único que puede cambiar un poquito, no, en realidad ninguno cambia, tal vez solamente los errores estándar, sí cambian un poquito, por lo tanto, el estadístico T por ahí cambia, incluso si ustedes se dan cuenta, la significancia de la constante, pierde significancia la constante en el caso de este método y no en este método. En este método permanece significativa la constante, ¿no? Muy probablemente pudimos aquí haber agregado otro instrumento. El otro instrumento que pudimos haber agregado en este punto es el siguiente. Puedo agregar, por ejemplo, la constante como instrumento. Vamos a ver qué pasa si hago esto, ¿no? Constante, encuentro. No, olvídenlo, es que la constante ya está incluida. Perdón, tendríamos que pensar en otra variable, pero la constante ya está incluida en el modelo. Así sería, ¿vale? Bien, este es el método de variables instrumentales. No sé si tengan alguna duda hasta este punto. Profe, ¿por qué la R cuadrada bajó en el segundo modelo? Bueno, tiene que ver con que la variación, acuérdate, el R cuadrado es como la métrica de variabilidad. Lo que pasa es que en el segundo modelo, el R cuadrado se calcula sobre una base de menor variabilidad por el tipo de
estimación, porque incluyes a toda la información. De hecho, déjame ver si lo puedo replicar exactamente. Casi estoy seguro que si le quitamos esta instrucción, podría funcionar. Vamos a ver. No. Bueno, es un tema de... Bueno, vamos a hacer esto, a ver si podemos... quisiera replicarlo exactamente, pero... No, bueno. La razón es simplemente porque en el segundo caso, la variabilidad total es mayor en el caso de los errores, porque como que le estás separando más, porque cuando le quitas la endogeneidad, si se acuerdan, cuando conversé endogeneidad les dije, es un problema de cuánta de la información que está contenida en el error está correlacionada con los regresores. Y digamos, como lo separas, entonces el error se queda con más variabilidad. Y como el error es el más variable, entonces el R cuadrado por eso podría bajar. ¿Sí? Esa es la razón en el segundo caso. En el primer caso, como lo estás haciendo como por etapas, entonces, en principio nunca existió el problema, porque lo hiciste como a pie, ¿no? Primero estimaste una, luego esa variable se la trajiste y la introduciste, entonces el R cuadrado ya no consideraba esa pérdida de variabilidad. Esa es la razón como la interpretación que le podríamos dar a este resultado. ¿Podríamos replicar exactamente el mismo? Déjame pensarlo cómo. Pero esa sería la razón. ¿Vale? Ok, profe. Vale. ¿Alguna duda? Vale, bien. Si no hay más dudas, solo le quiero dedicar estos minutos que nos quedan para las dudas de la tarea y para que acordemos un plazo para la entrega de la tarea. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan dudas sobre la tarea que quieran que conversemos, por favor.